Carne Friki, tu programa de cómics, películas y otras friqueces. Muy buenas a todos, aquí Carne Friki en este podcast especial, este podcast que vamos a hacer en directo en el Cómic Barcelona, el 44 Cómic Barcelona. Lo primero de todo, antes de presentar a mis compañeros, voy a hablar en nombre de todos, agradecer a Ficomic que nos hayan invitado por segundo año a participar en este Comic Stream. Esto quizás quiere decir o que les caemos bien, o que no hacemos las cosas tan mal, o que está Albert de la Batcova invitado aquí. Albert, no te esperabas que te presentase el primero, ¿eh? No, no, la verdad que no. Claro. Pues sí, siempre es un gustazo repetir aquí y sobre todo con toda esta gente que hay aquí detrás que hace que todo esto funcione. Es que un tío como tú, tan importante, digo, tiene que venir otra vez. Que venir otra vez. Aunque luego discutiremos tú y yo de Blueberry. Sí. Pero antes de nada, vamos a presentar a los miembros del equipo. Aquí a mi derecha tengo a Green Dave. Buenas, ¿qué tal? Encantado, gracias por la oportunidad y mantenerme en nómina. A mi izquierda, Jorge Marvel. Bien hallado de estar aquí, disfrutando de aquí del salón y este programa. Y a nuestro crítico particular, Criticomic. Pues muy buenas, bang, bang, empezamos. Muy bien, dicho esto, pues bueno, como podéis ver, este podcast va a estar dedicado al western, cómics de western, que esto, sí, el western yo creo que es un género que en el cine está archi conocido, archi explotado. Tenemos estos tipos duros, John Wayne, nuestro querido viejo Clint Eastwood. No empecemos con mal pie, nadie se mete con Clint. Dios lo tenga en su gloria. Y Chuck Norris lo defienda. De hecho, en las imágenes estas que estáis viendo podrían haber más tipos duros de estos del western. Charles Bronson, hasta que llegó su hora de Charles Bronson, una gran Jason película. Robards, otro Jules cowboy. Briner también, Jules Briner, con los siete magníficos. magníficos. Vamos, yo creo que en el imaginario del western en el cine todo el mundo tiene muchos referentes. Quizás en el mundo del cómic no es tan conocido estos referentes, pero a verlos, haylos, como dicen. Y aquí vamos a intentar desgranar un poquito todo esto, cómics de western que creemos que vale la pena que conozcáis, que podáis un poco escucharnos y a partir de aquí pues igual os pica la curiosidad de leer alguno de ellos, ¿vale? Dicho esto, empezaremos primero con un poquito de resumen de la historia del western en el cómic y esto se va a encargar nuestro compañero Criticomic. Aló. Vamos a poner un poco de contexto al cómic, pero primero hablaremos del western. El western es el viejo oeste de Estados Unidos. Estados Unidos es una nación que no tiene historia y para Estados Unidos podemos decir que el western, que es ese periodo que va desde mitad del siglo XIX hasta finales, aunque en realidad empezó en el 1860 y no terminaría ya a finales del siglo XIX, sino que sería por el 1892 o así, que se considera el final. Pues en este breve lapso de tiempo, pues Estados Unidos tiene ahí su Edad Media, su Renacimiento y su inicio, ¿no?, de la era industrial. Al final tienen una historia tan corta que para ellos es una envidia, ¿no?, nuestra Edad Media, pero al final habrá vasos comunicantes, porque también Europa se va a apoderar del western y lo va a hacer suyo más adelante, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos aquí en el western? Pues tenemos un escenario de desierto, de conquista, de nuevas oportunidades para hacerse de oro, donde personajes arquetípicos, pues aquí se desarrollan de la manera pues más espectacular posible, ¿no? Y tenemos de todo. Voy a mirar aquí porque tenemos desde la búsqueda del tesoro al traslado del ganado a otro estado, forajidos que atracan diligencias, tenemos al sheriff que está solo ante el peligro, tenemos un montón... El tipo duro, ¿no? Ahí el tipo está. duro. Es el tipo duro por excelencia, el forastero que llega, esos salones donde encontrar a mujeres que fuman,
jugar a las cartas, beber un whisky y probablemente morir, lo más seguro, porque ahí jugar a las cartas era jodido de cojones. Pero bueno, ahora ya vamos al tema del cómic. El cómic en el cómic. Empecemos. 1910, ahí empezó un poquito, empezaron a publicarse las primeras, esto que eran lo previo a los cómics, que eran los syndicates panels, que eran, bueno, ¿cómo eran los? Sí, sí. Bueno, esto de los periódicos, vamos, que se publicaban tiras cómicas en los periódicos, ¿no? Y las tiras cómicas pues podían ser tanto de humor como más dramáticas y tal, pero bueno, ahí las novelitas pulp y todo esto empezó a hurgar. Estábamos muy reciente, el oeste lo teníamos al lado. Había directores de cine que todavía habían conocido a gente como Wyatt Earp. John Ford habló con gente como Wyatt Earp, Will Hickok, o sea que realmente no estábamos tan alejados. ¿Cuándo lo petó? En los años 30. En los años 30 el cine, la televisión arrasó con el western. Y claro, el cómic se apuntó al western, por supuesto. ¿Cuál fue el primer western publicado en el cómic? Pues fue el New Fan Comics número 1 de la editorial National Allied Publications de 1935. A partir de ahí se vuelven locas las editoriales, empiezan a sacar personajes a cascoporro del oeste. La cosa vende, pero un montón, porque llegados a un punto en el que después de la Segunda Guerra Mundial ya los superhéroes dejan de estar de moda, la gente ya busca otro tipo de temáticas, unas temáticas más adultas. Entonces, el western irrumpe otra vez de nuevo, pero con una fuerza espectacular. Y ya hablamos de que en los años 50 fue ya, bueno, la apoteosis total. Ahí empezaron inclusive a tener series de cómics, personajes como actores de cine, cantantes de country, que, bueno, tenían historias que duraban a lo mejor estuvieron publicándose durante más de 5 años. O sea, era una pasada. En aquellas épocas los autores de cómic estaban en el oeste. Era donde estaba la pasta, donde vendían y lo que arrasaba. Los superhéroes todavía no habían llegado a eclosionar en los años 60. Pero, ¿qué pasó en los años 60? Bueno, dejamos de idealizar el western, dejamos de idealizar la pradera, dejamos de idealizar al jinete solitario siempre dispuesto a ayudar a una dama, dejamos de idealizar tanto ese pasado y empezamos a enfrentarnos a los problemas sociales de los 60, el movimiento hippie, la guerra de Vietnam, y a la gente ya como que el western le deja de interesar. Ya no quieren esa edulcuración, quieren héroes. Y los superhéroes vuelven a tomar el protagonismo absoluto. ¿Y qué pasa cuando los superhéroes toman el protagonismo absoluto en Estados Unidos? Pues que el cómic western en Estados Unidos queda residual. Y cada vez más, hasta que al final es testimonial el cómic western. ¿Y qué pasó con el cómic western? ¿Desapareció el western? Pues no, porque ahí estaban los europeos celosos diciendo, a mí esta ambientación me encanta y estos personajes arquetípicos los puedo utilizar yo para mis historias. Por lo tanto, empezaron a sacar reediciones americanas en Italia, Francia, Bélgica, y tuvieron un éxito, pero espectacular. Así que los editoriales dijeron, coño, pues si vendemos tanto de fuera, vamos a crear nuestros propios cómics americanos, westerns, y vamos a arrasar. Y efectivamente, hoy por hoy, el western se sostiene gracias a Europa, totalmente. Pues muy bien, dicho esto, vamos a hablar aquí de westerns, vamos a un poco a hacer unas mini reseñas. Habrían muchos cómics de western, podríamos citar muchísimos, pero hemos tenido que hacer una selección. De hecho, quizás os resulte un poco sorprendente que hay un personaje, que es el Teniente Blueberry, que se va a repetir 2 veces. O sea, sí. ¿Pero por qué? Porque yo creo que Blueberry es un personaje capital dentro de lo que es el género western y merece, pensamos, tener pues aquí dos reseñas. Albert está aquí un poco enseñando lo que va a hablar él de Blueberry. Bueno, yo creo que lo mío va a ser mejor que lo que va a decir Albert. No estoy de acuerdo. Venga, vamos a discutir aquí un poquito. Se masca la tensión.
Yo voy a, yo voy a poner un poquito en contexto. Blueberry aparece por primera vez en la revista Pilot en 1963. Estamos hablando de una revista semanal, una revista que en sus inicios se editaban como 300.000 copias. O sea, estamos hablando, pues en fútbol, que serían tres Camp Nous, ¿no? Tres Llenos, Camp Nou, ¿no? Más o exactamente. menos. 105.000 caben. Cada semana leyendo Blueberry, ¿no? O sea, leyendo la revista Pilot que incluía Blueberry. Entonces, Blueberry nace de la mano de Charlier y de Giraud. Giraud, que ya sabéis los que estamos aquí, pero para los que no lo sepáis, que Giraud era también Moebius. O sea, Bueno, Era bipolar. No. Jean Giraud, de alguna manera, ¿no? O sea, cuando Después eras... era Moebius, pero hasta que no deja Blueberry es Giraud. Sí, correcto, Sí, correcto. Cierra Blueberry y después pasa a ser Moebius, que los últimos de Blueberry ya ves cambios. a Sí, Moebius sí. apareciendo ahí. Me refería en el sentido de que es la misma Sí, persona, sí. ¿no? Para que la gente que no, pero lo sepa y tal, ¿no? Moebius está mucho más en la mente de la gente. sí. Yo tengo que decir que yo, cuando empecé a leer Blueberry, hace muchísimos años, no sabía que el dibujante era Moebius, me enteré luego. No, como todos. Como todos. Bueno, dicho esto, cuando empieza Giraud, es un dibujante con apenas 25 años y se le da esa oportunidad. Charlier le da esa oportunidad. Charlier sí que tenía ya 39 años, ya era un guionista con solvencia, con prestigio, y a partir de ahí, pues bueno, empieza a despegar, la serie empieza a despegar. Sí que veremos un repunte gráfico que cada vez va a más. De hecho, lo que comentará Albert de Blueberry es un estilo de dibujo que no tiene nada que ver con los álbumes que voy a comentar yo, en esto estarás de acuerdo. Sí. Hay una evolución brutal por parte de Giraud, que firmaba como Gir en Blueberry. Y lo que yo voy a hablar en concreto de estos 23 álbumes que ellos hicieron en 27 años, cuando Charlier falleció, continuó Moebius, pero esto es otra historia. Yo voy a comentar dos álbumes que se llaman La mina del alemán perdido y El fantasma de las balas de oro. ¿Por qué digo yo que estos dos álbumes son tan buenos y tan importantes por encima de los que va a reseñar mi amigo Albert? ¿Por qué? Porque yo creo que estos álbumes, si tú no conoces nada de Blueberry, no sabes nada de Blueberry, son una historia que empieza, que acaba, que no te da muchos detalles de lo que viene, lo que ha pasado antes, y es un punto de introducción al personaje realmente muy bueno, ¿vale? ¿Dónde lo podéis encontrar esto? Aquí en España esto se ha editado en muchos diferentes álbumes de diferentes editoriales. Ahora la edición más chula y que creo que podéis encontrar mejor es esta edición de tomos integrales de Norma. Norma tiene una edición muy buena que recopila todo el Blueberry. Y el álbum integral número 4, ahí están estos dos que yo voy a hablar, ¿vale? Si podéis empezar por el 4, porque del 1 al 3 se hace un poco pesado al principio. Que justo es lo que va a hablar Albert, luego lo va a tener que defender. A ver, no todos. El caso. ¿Qué nos encontramos en este álbum? En este álbum nos encontramos una aventura trepidante, una aventura de estas que te engancha, que quieres seguir leyendo, y básicamente la historia va de Blueberry, que por cierto, como anécdota también, que sepáis que para la cara de Blueberry, el estilo, se inspiraron en el actor Jean-Paul Belmondo. Le pidieron permiso, porque no querían que fuese un héroe guapo. Belmondo no se podía considerar guapo, ¿no? De hecho, con esa nariz que tenía un poco así. Sí, un tipo rudo, un tipo sucio, un tipo llanero solitario. Totalmente. De hecho, lo de sucio, me gusta mucho que lo digas, porque precisamente en estos álbumes en concreto, la serie de Blueberry empieza a ganar un tono crepuscular, un tono sucio. De hecho, en esta aventura, Blueberry empieza totalmente afeitado, limpio, y conforme vemos que van pasando pues, todas las andanzas, le va saliendo barba, el tío está todo guarro. De hecho, esto, Giraud, Moebius, decía que estaba muy orgulloso de haber conseguido que si tú leías esto de Blueberry, estos álbumes de Blueberry, tú veías esa suciedad, ese sudor, que era como que lo palpabas.
Ya muy rápido y para acabar, ¿qué nos vamos a encontrar en esta historia? En esta historia nos vamos a encontrar a Blueberry, que está de sheriff en un pequeño pueblo, un pueblo fronterizo que se llama Palomito, ¿vale? Y allí en ese pueblo es un pueblo que hay buscadores de oro, gente de mal vivir, y él está allí como sheriff. De repente hay en la taberna, ¿no?, en el salón, escucha disparos, va para allí y se encuentra un alemán que le conocen con el apodo de Prosit, y él, bueno, dice que es un varón, que es muy poderoso y tal y cual, y está alardeando y se está discutiendo con otros de allí de la taberna, y él está diciendo que ha encontrado una montaña, que es una montaña sagrada para los indios, donde hay todo de oro, hay una mina de oro. Total, el tío consigue embaucar a un borrachín que se llama Jimmy McClure, que es el típico amigo de Blueberry. Quizás este personaje sería ese personaje para hacer un poco de humor, ¿no? El alivio cómico al final, ¿no? El alivio cómico, perfecto, el tal cual, el alivio cómico. Entonces, este personaje que es el alivio cómico, que es muy amigo de Blueberry, se deja embaucar por el alemán, por Prosit, y de hecho traiciona a Blueberry y se va junto con este alemán a las montañas a intentar conseguir esta mina de oro, ¿vale? Y entonces a partir de ahí vamos a ver una persecución de gente, como por ejemplo 2 cazarrecompensas muy chungos que van detrás de ellos pues para matarlos y apoderarse del oro, y Blueberry, que siempre tienes la sensación que va por detrás, nunca llega, siempre está como el tío que no llega. Y Blueberry tiene pues un fin más bueno, ¿no? De alguna manera salvar a su amigo y tal. En fin, a mí es una historia que realmente me apasiona, consigue lo que he dicho al principio, que te atrapa desde el inicio y no te suelta. Y como he dicho, creo que es esta historia de Blueberry pues una de las mejores. Lo de el fantasma de las balas de oro es porque cuando llegan a esa mina parece que hay un fantasma que dispara balas de oro, ¿vale? No voy a contar más, lo dejo ahí para que podáis leerlo si os ha llamado la atención. Y hasta aquí mi primera reseña. Bueno, pues como podéis ver con el Dr. Hater, tenemos aquí la ambientación, tenemos la búsqueda del tesoro, tenemos al forastero que llega y bueno, aquí empezamos con ya las aventuras. Seguimos adelante con más reseñas y vamos a ir viendo cómo estas aventuras van evolucionando. Vamos allá, con Albert Muy de la bien, Banco. pues nos vamos ahora con Undertaker, digamos, bueno, la versión más moderna del western actual. Esto está editado por Norma, de momento han sacado 8 álbumes en 10 años exactos, de noviembre del 2015 a noviembre de 2025. Autores Xavier Dorison y Ralph Meyer. Los dos han trabajado juntos, por ejemplo, en Asgard, una historia de vikingos. Él como guionista os sonará del Castillo de los Animales, de Long John Silver, entre otras. Pero vamos a ver, ¿quién es este Undertaker, este enterrador? Bueno, ya valor diferencial que el prota es un enterrador, se llama Jonas Crow, y qué mejor que se presente él mismo con unas frases que, bueno, suelta en la primera página de la primera historia, que dice: no le gustamos a la gente. Hay quien dice que es porque nos pasamos el tiempo entre carroña, otros dicen que olemos mal, que traemos mala suerte. En general, vamos, que no les caemos bien. Pero a mí ya me va bien porque ellos tampoco me gustan a mí. O sea, con esto ya os dejo un poco quién es este Jonas Crow. Pero vamos a hablar un poquito. La primera historia resulta que tiene que ir a, bueno, recoger el cadáver de un ricachón que se ha forrado, es propietario de minas, se ha hecho rico, bueno, ha acumulado tanta riqueza como odio. Claro, el tipo, antes de que la gente vaya por su dinero, dice: pues yo me doy una última cena, me trago todas las pepitas de oro que tengo en casa, el oro para mí, nadie va a coger mi riqueza. Claro, casualmente eso de tragar pepitas de oro no le sienta bien y se muere, evidentemente. Cosas que pasan. Claro, pero deja un testamento donde tienen que llevar su cuerpo al Quinto Pino. Además, tiene a alguien con un rehén, dice: si no llegas tal día, tal hora, un rehén morirá, una persona morirá. Claro, ese viaje se va a complicar porque alguien descubrirá que el oro está en el cuerpo del señor. Este viaje le acompañarán la Rose, que es la gobernanta que trabajaba para este personaje,
más una criada china, no recuerdo el nombre, llamémosle Chulin, por ejemplo. Estas dos chicas van a ser protagonistas también en una pequeña parte, en otros arcos de la historia. Bueno, la cosa se va a complicar. Sin contar más, claro, esto es western, tenemos indios y vaqueros, hay un arco también donde aparecen los apaches, pero antes, en el arco 2, vamos a encontrarnos con uno de los archivillanos de estos irrepetibles, Hieronymus Quinn, que es es cirujano y psicópata a partes iguales, que les va a complicar la vida. Sin contar nada más del argumento, ¿qué podemos decir? ¿Por qué esta obra es tan querida? ¿Le gusta tanto a la gente? Yo, personalmente, a ver, está bien escrita, los personajes son interesantes, el dibujo muy bueno, realista, no sé qué, es guión ágil, con giros, sorpresas, un prota, yo diría, antes hemos hablado de la caracterización, yo aquí igual diría que es un Chris Christopherson joven, algo así. No sé cómo recomendároslo, pero esto es una de esas obras que no hay que perderse. Yo, si me permites, añadiré que yo creo sinceramente que de los westerns modernos, cuando digo westerns modernos, westerns hechos hoy en día, que tienen un aire un poquito más moderno, para mí este Undertaker, junto con el de Marshall Bass, para mí son los mejores. Creo que tú y yo hemos coincidido en esto a veces. Exacto. Puede haber alguno más, pero digo modernos. Yo, que no soy muy de clásicos, lo he dicho muchas veces, de western me quedo con estos dos y no necesito nada más. Yo es que tengo un problema con esto. Dime. Voy a ser la voz discordante. Vamos allá. Yo soy un fricazo del tema armamento. Y el armamento en el western pega un salto evolutivo muy apabullante de los primeros revólveres con el fulminante aparte a la bala tal y como la conocemos hoy. Y hay algunos números de estos títulos que habéis dicho en que esto no se respeta del todo bien. Y a mí esto me pega una patada en el estómago y me echa de la historia de golpe. Pero bueno, a ver, eso pasa en las películas también. Sí. A ver, vamos a aclarar una cosa. Anteriormente, en el oeste, por el 1860, la carga de la munición iba, tú sacabas el tambor, metías la pólvora, luego metías el fulminante y luego detrás metías el pico. ¿Qué pasaba? Que eso con la humedad al final fallaba más que una escopeta feria y no tenía una potencia. Los duelos como tal, como se han visto en el cine no existían, nadie se ponía frente a frente a dispararse. Pasó en muy contadas ocasiones y el que sobrevivía era el más tranquilo, el que esperaba que el otro disparara. Que fallaba, ¿no? Exactamente. Que Porque fallaba. había que tener en cuenta que las balas bajaban, entonces siempre había que apuntar un poco hacia arriba para que la bala bajara. Pero bueno, estos son, ¿cómo te diría? Pequeñas licencias. Esto, de hecho, esto que habéis dicho, tenéis razones los dos, porque es verdad, pasa en el cómic y pasa en el cine. Blueberry es de que seguramente Giraud es quien mejor ha respetado estas cosas. Por eso yo soy un enamorado de esta obra. Claro. No, va muy bien que lo digas. De hecho, tenemos un amigo, Josep, que desde aquí le mando un saludo, que él dice que hay películas que se pone muy nervioso y que cuando ve fallos de estos, como dices tú, deja de ver la película. Claro, ¿no? por Entonces, ejemplo, es una cosa que quizás los que no somos tan puntillosos, pues lo dejamos pasar, ¿no? Dicho esto, dejamos pasar ya Undertaker, un gran cómic, para saltar al siguiente, que vamos a ver aquí un giro ya muy heavy, ¿no? Jorge Marvel. Es que después de todo lo que estáis hablando del western, pues yo os voy a traer algo completamente diferente. A ver, mira, esto es, en principio, es del creador, de Jean-Luc Stein, que igual lo conocéis por las tierras de Aquilón, el mundo de Aquilón, las tierras de Arran, las tierras de Ogón. En este caso vamos a traer algo muy diferente. Algo muy diferente. Imaginaros que tenemos orcos, enanos, elfos, pues todo eso ambientado en el western. O sea, algo completamente diferente. Tenemos historias que van desde un enano que tiene una mina de oro con un horrible secreto que se va descubriendo conforme la historia. También tenemos un
una orca que, bueno, que realmente es traicionada por su banda y va pasando por muchas penurias durante sus vivencias. Y cómo no, también tenemos un goblin que es el enterrador, el general enterrador que conocemos del western, pero en este caso tiene algo diferente. Quizás con los cuerpos no hace lo que debería hacer, enterrarlos precisamente. Se entretiene Se un poco, entretiene ¿no? con los cuerpos que antes de enterrarlos. Y Bueno. luego, por supuesto, un Marshall, el típico duro, el típico malote, que esconde un horrible secreto que, bueno, que se desvelará durante sus historias. ¿Qué encontramos aquí? Algo completamente diferente, algo que nos ha traído Carles Miralles de Yermo. Gracias por estas buenas obras y este entretenimiento, que para los que no somos realmente amantes del western, es un aire fresco para nosotros, que lo que nos gusta las fantasías y todos los mundos élficos, enanos, esto nos ha traído un poquito al mundo del western. O sea, algo completamente, unir las dos vertientes, unirlas en una sola. Para mí, yo encuentro realmente el dibujo, las historias, la ambientación, te transporta perfectamente al western y no descoloca para nada el que sean, ya decimos, personajes de fantasía. O sea, yo considero unas obras, tanto el dibujo, ambientación y guión, o sea, perfectamente acorde a los que no nos gusta el western tanto. Yo coincido con eso. Para mí fue una sorpresa. La verdad que está muy bien conseguida la mezcla. Yo que he leído de las tierras de Arran, elfos, orcos, etcétera, pues funciona muy bien. Es un entretenimiento de calidad para mí. Yo la verdad es que flipé. Cuando vi que mezclaban elfos, orcos y western, aluciné. Dicho esto, vamos ya al western otra vez de corte clásico. Ahora vamos con el Blueberry, pero el Blueberry más clásico. Los inicios de Blueberry, Albert. A ver, inicios de Blueberry. ¿Por qué prefiero esta parte a la que tú has dicho? Que todo el mundo, a ver, yo voy un poco a la contra de la corriente general. Todo el mundo coincide en que la mina del alemán perdido seguramente está en uno de sus puntos más álgidos, ¿vale? De hecho, el propio Giro dijo que a nivel gráfico era uno de sus puntos álgidos. Sí, sí. Pero ¿por qué yo elijo este título y sobre todo, si me apuras, alargarlo hasta el cuarto tomo, como mucho, ¿vale? Porque aquí está la base de todo. Todo lo que tú entiendes que tiene que estar en un western, en Forn abajo lo tienes. Esto se hizo en el 64, creo. Para los que sean amantes del cine... Empieza en el 63 a publicarse, pues más o menos ahí, sí. Pero para los amantes del cine, Bailando con Lobos, Kevin Costner, Oh, qué buena. hay mucho de Forn abajo en esa película. Mucho más de lo que la gente es consciente. Porque aquí vemos el militar que viene del conflicto, lo envían a la frontera, aparecen los apaches. Los indios no son tratados de la forma en que trataba el cómic en ese momento, el cine, a los indios. Y al igual que hizo Bailando con Lobos, aprendes más de los indios en esa película que en casi todo el ciclo western que nos echaban en televisión española. Y además se nos presentan todos los secundarios recurrentes de la historia para después poder llevar a esa etapa que tú valoras tanto, pero que mezcla demasiado peyote para mi gusto. Vale. Vale. Y entran en dinámicas un poco más introspectivas, pero que, si bien es cierto que el título que has recomendado funciona solo, todo el universo de Blueberry, si no pasas por aquí, no entiendes nada, porque siempre hay referencias al principio, a cuando llega él, a cuando conoce a los militares corruptos, tiene al oficial superior que solo se mueve por el dinero, aparece el coronel que es muy honorable, van apareciendo sus amigos, el que se mete en líos, el otro amigo que también aparece, que es el que acaba siendo muchas veces la solución, y él, siendo un personaje de grises, aquí ya aparece su código de honor que lo va a acompañar toda la saga. Todo, correcto. Vale. Ahora que decías los personajes, ¿el Jimmy McBride, el borrachín, aparece ya aquí en los primeros? Creo que en el segundo. Ah, vale. Creo que en el segundo.
pero el otro sí que sale. Es que es un tío muy peculiar, porque realmente es una esponja de alcohol. O sea, el tío no hace más que beber whisky, y es una auténtica esponja de alcohol. Sí, y para los que os acerquéis, todo buen personaje necesita un buen enemigo, y Alistair ya se nos presenta en estos primeros compases. Cuando dices Alistair, a algunos de los que hemos entrado se nos pone la piel de gallina, porque es uno de los malos más bien paridos que ha aparecido en el mundo del cómic, y ya saca su patita por aquí. O sea que por eso yo recomiendo tanto pasar por estos lares. Yo la verdad es que estos no los he leído. Yo no he leído el inicio de Blueberry. O sea, yo te hacía cachondeo cuando te decía que lo mío era mejor, en el sentido de que sí que he disfrutado mucho a partir del Blueberry que yo he leído en adelante. Sí. El Hombre de la Estrella de Plata también lo he leído, ¿eh? El toque personal. Pero esto no lo he leído. La Estrella de Plata ya coge un punto en El Ángel Perdido, y después cuando aparecen los siguientes títulos se va pronunciando el que ves el western más verdadero. O sea, esto no deja de ser una lección de historia en toda regla. Total. De armamento, vestimenta, costumbres, de cómo se trató a los indios y de muchas otras cosas. Y Muy una bien. pregunta, ¿Blueberry estaría más acerca del western clásico americano o del spaghetti western? Hostia. Hostia, muy buena pregunta. Bueno, Pues más que es nada que, por la producción hay europea. de las dos, ¿eh? Pero mientras os lo pensáis, tengo aquí un cómic que... Vamos a hacer un sorteo. Si alguien, un por sorteo ejemplo, de un cómic, tal y como anunciamos en sí. redes sociales. Si alguien, por ejemplo, acierta la pregunta, pues sube aquí al escenario y se lo Sí, lleva, atención, ¿no? porque tenéis que acertar una pregunta. Quien la acierte, enseña el cómic, venga. El ¿vale? cómic del es un oeste. cómic del No oeste. es, no es del Bueno, oeste. es de violencia total. Es un cómic ¿Cómo no violento. podía ser en Carne Friki que nos Así regalásemos que, un cómic niños, así? Que no lo vean vuestros padres. Venga, vamos Si allá yo con la pregunta. digo bang bang, ¿alguien me sabe decir algo? No. Ese es del staff. Aquí, esto, Venga, a otra ver, pregunta. otra pregunta, a ver. Decidme un actor muy conocido por hacer papeles de vaquero. Uno. Ahí. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Alguien ha respondido? Venga, aquí, venir aquí, va. Cómic. Venga. Premio directo. Por lo que veo, los chavales no están al día del Aquí a tu western, izquierda, Héctor. pero veo que todavía queda gente que algo sabe de western. Aquí tiene usted, caballero. Tengo todo el para honor usted. de poder... Sí. Permíteme... Todo por decir. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Ha dicho Clint Eastwood, pero me podía haber dicho gilipollas. Lo que hubiera querido. Pues nada, pues muchísimas gracias y ya está. Tu minuto se acabó. Ahora, ¿Cómo ya te está, llamas? ¿Cómo te llamas? ya estás. Venga. Vicente, muchas gracias. Vicente, que forma parte, junto a Víctor, que está allí, del podcast Bufa Cañas, que también divulgan cómic con muy buen criterio. Muy O sea, que bien. seguidlos. Exactamente. También estarán aquí en Comic Stream. Perfecto. Pues mira, ya tienen un cómic para reseñar. Fantástico. Y nosotros seguimos Muchas con las gracias. reseñas. Seguimos con las reseñas y ahora vamos al Marshall Bass. El Marshall Bass, que es otro de mis cómics favoritos de western actual. ¿Qué tiene de especial este cómic? Este cómic está basado en parte en una historia real, en parte, ¿vale? ¿Por qué? Porque este tipo existió de verdad. River Bass existió, fue el primer Marshall afroamericano y bueno, a partir de ahí ya todo lo que pasa ya es inventado, ¿vale? O sea, que si no, pues quizás su historia no fue tan atractiva como para lo que nos cuentan aquí, ¿no? A partir de aquí, Igor Corday y Darko Macan, que ya han colaborado antes en otros álbumes, tejen una historia que lo chulo que tiene es que cada álbum es diferente, ¿vale? Cada álbum es una historia diferente, ponen al héroe en contextos muy distintos y sí que es cierto que tú lo disfrutas más si te lo lees seguido, ¿vale? Pero tú puedes coger el tomo 4, leerte el tomo 4 y más o menos puede que haya algún hilo conductor finito, pero lo normal es que tú disfrutes de esa historia. ¿Por qué me gusta tanto? Por dos cosas. Uno, Igor Corday, que a mí tiene cosas que me recuerda mucho, ya lo he dicho muchas veces,
a Richard Corben. Y luego, por estas impresionantes páginas dobles, que en cada álbum tenemos una página doble como la que estáis viendo en pantalla, que ya es un poco como, yo casi que cada álbum de Marshall Bass estoy con las ganas de decir, voy leyendo y digo, a ver si llego a la página doble, a ver que es ya como una tradición, ¿no? Tener el álbum y saber qué página doble, qué obra de arte ha dibujado ahí Corday, ¿vale? Es que es digna de enmarcarla, la verdad. Sí, O sí, sea, son hay una páginas pasada, pero es que brutales. en cada tomo hay una, es que es brutal, ¿no? Entonces, volviendo a las historias en sí, muy rápido, para que veáis que el tono es muy, muy distinto. En el primero, por ejemplo, vemos cómo él es reclutado. Él está a punto de ser ahorcado y un coronel que se llama coronel Terence Elena, de alguna manera lo rescata, lo salva de ser ahorcado y le dice que si le ayuda a atrapar a unos criminales, pues bueno, le concede que él sea pues un marshal, ¿no? Parece ser que la historia real fue así, o sea, realmente, pues por lo que sea, un hombre de raza blanca que era un coronel decidió darle la oportunidad de ser marshal a un hombre afroamericano, ¿no? Entonces, en el cómic se nos cuenta, habla mucho de racismo y se nos cuenta que esto, en realidad, el coronel Elena es un poco puta porque ¿qué pasa? Que estos forajidos a los que hay que perseguir son de raza negra y piensa, si pongo a un tío negro a perseguir a negros, y más en esa época que eran tan racistas, pues de puta madre, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en esa banda, el líder de esa banda es un blanco, ¿vale? Con todo y con eso, nuestro querido River Bass, nuestro héroe, sale adelante victorioso, ¿no? Y a partir de ahí va a ir viviendo aventuras a cada cual más diferente, más cafre. Por ejemplo, la segunda, que se llama Asesinatos Familiares, para mí es un ejercicio de la depravación humana, porque vemos cómo persigue a un asesino en serie que va con un cadáver de un bebé en brazos, pero es que ese asesino en serie va a parar a una casa que vive una familia rollo Matanza de Texas, que se casan entre ellos, que tienen hijos entre ellos, que matan a la gente para robarles, y en todo eso, pues nuestro querido Marshall Bass está en medio del follón, ¿vale? Por ejemplo, luego el tomo 3, que dice su nombre es Nadie. El tomo 3, pues es de que básicamente el Marshall Bass, su hija, se enamora de un chico indio y a él le da igual. Lo que pasa es que la mujer dice, oye, ves a ver a la niña qué está haciendo con este indio, ¿no? Y él un poco va que la porque madre se lo, siempre claro, pendiente de porque lo que se lo hace. pide la madre, porque es que a él le importa una mierda. De hecho, él es infiel con su mujer. O sea, Para él mejor, un lavabo más en casa, hombre. es un auténtico antihéroe. Y luego, por ejemplo, en tomos como el 4 y el 5, el 4 que para mí es brutal, en el 4 se tiene que infiltrar en una prisión, con lo cual vemos una mezcla entre western y el típico cómic o película de tenerte que infiltrar en una prisión, pero eso en un western. O sea, el tío ahí con 600 prisioneros chungos del oeste, mola mucho, porque ves panoramas muy diferentes. O en el tomo 5, que está ambientado en Filadelfia, en la Exposición Universal de 1876. Y ves que allí también tiene que perseguir a un asesino en serie, con la cara desfigurada. O sea, va cambiando mucho de escenas y de escenarios. Por eso es un western que me gusta muchísimo. Esto, ya para acabar, en su momento lo editó ECC en 9 tomos. Como ECC cerró, ahora lo está reeditando Astiberri en integrales. Si no me equivoco, van a ser 3 integrales, ¿vale? Sí. Ahí es donde lo podéis encontrar. Yo creo que es una historia que es buenísima y realmente para mí uno de los westerns favoritos de la actualidad. Dicho esto, pasamos a... Sí, una pregunta antes, doctor Hayter, porque viendo que bueno, el desarrollo del personaje es distinto, pero ¿podría ser que Tarantino se hubiera inspirado un poco en este Marshall Bass para su Django? Sí, sí, ¿no? Porque hay mucho toque. Sí, ¿no? Bueno, tiene un rollo muy parecido. Hay muchísimo toque. Sí, no, es que él lo admitió, ¿eh? En algún sitio lo ha dicho, que era un personaje que él había en el que se inspiró. Estudiado. Bueno, pues seguimos, nos vamos con Oka Hei, esto publicado por 9-9 en el año 2023, hace poco. Curiosamente, hemos hablado de Blueberry y Oka Hei es un grito de guerra de los indios
que ya usó Jean Giraud en uno de los álbumes. ¿Eh? Curiosamente, pues el autor es Neyev, seudónimo de un autor francés, pertenece al sello 619 que he hablado en otros programas, sello independiente de autores franceses. Decir que esta obra ganó el premio de Angoulême en el 2023. Nos presenta a George, un adolescente indio de la tribu Lakota que se ha criado en una reserva. Lo ha tenido un reverendo blanco, lo ha cuidado, le ha enseñado. Claro, él no ha conocido a los suyos, ¿no? Solo conoce la vida de los blancos. Un día se presentan pues 3 bandidos, una banda formada por 2 indios Lakota también, un chico y una chica, el jefe Little Knife, la chica No Moon y un tercero que es un irlandés, Sully. Bueno, lo secuestran. En principio este adolescente George lo iba a pasar mal porque el jefe, se lo iba a cargar, pero al final como que lo adoptan en su banda y claro, ellos están huyendo, han cometido crímenes diversos, están perseguidos por un cazarrecompensas y en ese viaje se va a ir entablando una amistad. Además, George pues conocerá realmente cuál es la vida de los indios, la libertad que tenían. Y también las atrocidades que cometía el hombre blanco en esa época con los suyos, ¿no? Una historia realmente por los protagonistas, una historia de venganza, a la vez de descubrimiento, de madurez, con un dibujo brutal, el color es una absoluta maravilla. No sé qué puedo decir, tiene también sus sorpresas, algún momento de esos que te deja... No sé si os acordáis en un momento están en un campamento... y aparece un anciano que ha vivido solo en el bosque durante años sin conocer la civilización. Ahí pasará algo, un momentazo de esos que te dejan cao. ¿Qué puedo decir? Es otra de esas joyas que vale la pena conocer. Green Dave acaba de mencionar otro de los temas más importantes del western, la venganza. Siempre está ahí. Correcto, muy importante. Correcto. Este Hokage, en su momento, que es de hace 2 años más o menos. Sí, 2023. Vendió, tengo entendido que vendió muy bien y realmente es que lo vale, realmente lo vale. Que el autor admitió que sin lo que se hizo por parte de Jean Giraud, este cómic no habría existido. Y el del Marshall Bass creo que tampoco, porque ha aprovechado huecos que había dejado Blueberry. Blueberry, si no hubiera dado el trato que dio a todas las tribus india, pero él se centró mucho en los apaches, no habría habido gente que se hubiera interesado en este tema y que nos hubieran regalado historias como esta. Sí, está claro lo que decíamos, ¿no? O sea, Blueberry ha sido capital en lo que es el western en el cómic. Vamos ahora a algo diferente. Jorge Marvel hoy nos trae cosas diferentes, ¿no? Antes nos ha traído este West Fantasy, ahora nos va a traer algo de DC. Sí, justo. Es que Albert se pone contento con esta camiseta de Flash. En este programa me toca traer las cosas fuera de lo normal, del western. Y en este caso te toca a ti la patata porque va a ser para los amantes del DC. Esto es una fricada, pero una fricada muy seria. Una fricada muy seria. Pues por muy fricada que sea, ojito aquí, porque Jorge Marvel es el único que ha traído un cómic americano del oeste. Claro, justo. Para que veamos que realmente es Europa ahora misma la que lo tiene como máximo exponente. Sí. En este caso es algo diferente. No cuentan nada nuevo. A ver, esto viene ya que ha hablado el compañero Criticómic, ha hablado de las series del oeste, esto viene un poco de la serie que se grabó en los 60 de Wild West, que era que estaba basada en el 1840 y pico del oeste. Entonces, esto bebe un poco de esa época. ¿De qué trata la historia? Bueno, aquí tenemos un Chuck Dixon, que, amante también del western, nos trae a unos personajes que los vemos fuera de su contexto. En este caso, nuestra protagonista no es Diana Prince es Diana Prince, pero no es la amazona que todos conocemos, sino es una Marshall que a causa de un horror, de un desastre que sucede en su pueblo, va a buscar al malvado, al que ha destruido el pueblo, que no es otro que
por supuesto, Marshall Law. O sea, el malo por antonomasia de Diana Prince. Aquí nos encontramos también un Blue Beetle, ¿vale? Que es un cazarrecompensa. También encontramos un Kid Flash. En este caso es, claro, por supuesto, cómo no podría ser, o sea, el más rápido disparando, pero tiene un extraño pasado que se va descubriendo durante la trama. Y luego aquí cogían a Wally, ¿verdad? Wally West. Wally West, Sí, sí. En este caso es Wally West. Y luego tenemos, claro, tenemos el Martial Manhunter, que claro, sigue teniendo sus problemas, sus problemitas con el fuego. Con el fuego. En este caso con el fuego. Claro, aquí imaginaros que crean una Liga de la Justicia, que en este caso es la Liga de los Ginestes, para derrocar al malvado Marshall Law, que es que es, en este caso es el típico magnate de los ferrocarriles. Bueno, van pasando las tramas, nos encontramos parte de superheroico, parte de ambientación fantástica y bueno, no explicamos el final porque si queréis echarle un vistazo, sobre todo para los amantes de DC, es una buena obra recomendada. Déjame añadir una curiosidad. Aquí está Chuck Dixon. En este salón, en esta edición del salón, hay mucho Chuck Dixon porque Chuck Dixon es capaz de darnos la vuelta a los superhéroes y nos da un escenario gráficamente impecable del western. Con el guión tengo mis cositas aquí, pero es un cómic muy entretenido, un Otros Mundos de manual, un Elseworlds, pero es que Chuck Dixon también está en la exposición del Señor de los Anillos porque, para quien no lo sepa, también ha hecho El Hobbit, la adaptación del Hobbit. O sea, estamos hablando de un autor que es capaz de trasladarnos a la Tierra Media, al western o al mundo de los superhéroes. Uno de los grandes, ¿vale? Correcto. Sí, y sin embargo, los Eisner lo han ignorado siempre. Es curioso, esto de los premios, sí. Yo casi que no les haría mucho caso. Muy bien, pues como habéis visto, Jorge Marvel nos ha traído dos cosas muy diferentes y yo creo que ahora vamos a un western también muy diferente, el que nos va a contar Albert. El gran libro de Cutlass, del gran y enorme Calpurnio. Esto se empezó a publicar en formato de tira de diario. Aparecía, a veces era una tira, a veces era una página. Era como un poquito el comodín que salía en el jueves, ¿vale? Pero esto funcionó. Al principio la gente se lo tomó a cachondeo. Él asumió lo que estaba haciendo, pero al cabo de poco te dabas cuenta que las historias ya no eran lo mismo y ya necesitaban una página, ¿vale? Y a veces empequeñecía las viñetas para poder explicar lo que quería explicar. Muchas usan el formato Bang y el formato Panel, ¿no? Panel. Sí. Pero como si fuera un meme, ¿no? Un meme extendido, como la ilustración central de que es el meme del malo, que además es tonto, y es tan tonto que se dispara él mismo, ¿no? Pero Calpurnio aquí, con Cutlass, eso se ha reeditado muchas veces, y Calpurnio nos consigue dar todos los tropos del western en formato sarcástico, con algo de humor, pero es que aparece todo. El malo, la chica, el sidekicker típico, que aquí es Jim el Negro, los indios y, como no, igual que en Blueberry, los militares con la versión, algunos de ellos corruptos, ¿vale? Hay una historia de la gran masacre que lo confluye todo, es la convergencia de todos los personajes y nos da un final súper épico. Para mí es muy recomendable, es muy fácil de leer, te guste o no te guste el western, las historias son buenas. Pero cuando digo que salen todos los tropos y todos los memes, es lo del caballo eres más lento que el caballo del malo, también sale en su propia página, ¿no? Muy divertido, muy alternativo también. Muy fácil de encontrar, siempre ha estado disponible. Es lo que te iba a preguntar, porque yo no lo he leído nunca. Sí, el integral está disponible. El integral ahora, que eso está disponible Hace ahora. poco se ha vuelto a reeditar. ¿Qué editorial? Pues, Creo ¿lo sabéis? que Astiberri, me parece que Astiberri.
Bueno, ya lo creo que sí. investigaremos. Creo que Creo Steve Berry, ahora lo tira Mi Steve edición Berry, no es ¿no? la de Steve Berry, ¿eh? Yo tengo esta, la primera de todas que se publicó, que era un recopilatorio de... Creo que era del propio Jueves o de la editorial que se extinguió Sí. de ellos. Sí. Muy bien, muy bien. Pues dicho esto, como ya tenemos que cerrar, nos quedan 5 minutitos de nada y teníamos más cómics preparados, yo lo que os voy a hacer, lo que os voy a pedir es que hagamos ahora un ejercicio de síntesis total. Yo voy a ir mostrando las imágenes del último cómic que teníamos preparado cada uno y hacéis nada, un brevísimo comentario, ¿vale? Venga, empezaré yo con este Leave Them Alone. Esto lo ha traído aquí Guillermo, es un tomo unitario y simplemente he de decir que en un momento en que yo quizás estaba un poco empachado y saturado de leer westerns y lo dejé, ¿vale? Este cómic, que no se ha editado hace tanto, que hace unos meses, ¿no, Jorge? Sí. Vale, este cómic me hizo que volviese a tener ganas de disfrutar del western, ¿vale? Ya empezando por esta página en rojo con estas dos chicas así disparando, ya me llamó mucho la atención, pero lo que ocurre dentro, que es ese típico western de gente que se reúne en un punto, todos confluyen en un punto y se lía parda. La verdad es que me resultó tremendamente fascinante y es un tomito, empieza, acaba, este Leave Them Alone, muy recomendable. Vamos con el siguiente. Muy bien, brevemente, El despertar de Tigre, publicado por Cartem. Esto viene de una serie anterior, China Man, que era una mezcla de western con Kung Fu, la serie Kung Fu de David Carradine, ¿no? Aquí tenemos un chico joven que empieza a trabajar para los Pinkerton. Su primer caso es, bueno, unos asesinatos de chicas, y por otro lado tenemos a Long Chen, que era el protagonista de esta serie anterior, China Man, en otra historia de venganza. Se encontrarán los dos personajes. De hecho, esto no es spoiler porque sabe, al final el chaval joven es hijo de Long Chen. Y hay una mezcla de thriller con el western, o sea, dos historias que se cruzan con un dibujazo realista espectacular. Yo tengo una pregunta, porque a mí me interesa mucho. Necesito leer de anterior de China Man que decías, por cierto, estoy viendo gráficamente, es una pasada, es increíble el dibujo. No, yo no he leído la historia anterior, Vale. O sea que tampoco no hace falta, no es necesario. Muy bien, muy bien. Pues venga, vamos con el siguiente. Vale, bueno, esta es una obra completa de Benjamín Blasco Martínez. A ver, ¿cómo describir esta obra? Si te gusta el western crepuscular, la venganza, el olor a pólvora, esta es una obra recomendadísima. O sea, tiene todas las tramas posibles, la venganza, o sea, te atrapa a todos. O sea, imaginaros nuestro protagonista criado por los americanos, pero con tiene descendencia de sangre india. O sea, toda la mezcla posible en un western lo tenéis en Catamount. Yo lo recomiendo mucho, sobre todo los dos tomos, porque el primero se queda, o sea, se quedan los dos, lo que serían los dos europeos, quedan a medias y en el tercero acaba. O sea, yo lo recomiendo mucho porque la historia es espectacular. Va de menos a más para mí, sí. Correcto. Fue una sorpresa total. Muy bien, iríamos ya con nuestro último, muy potente, qué lástima que no haya dado tiempo de desarrollarlo. Lucky Luke. ¿Quién no conoce Lucky Luke? Quizá las nuevas generaciones no han tenido contacto con Lucky Luke. Este fue mi primer contacto con el western. Me gustó mucho. También, al igual que comentaba con Calpurnio el Cutlass, encontramos todos los tropos del género. Están deliciosamente dibujados en este estilo de dibujo súper limpio, trazo europeo. Y este personaje, tenemos que pensar, solo para poner contexto para quien no lo conozca, tenía tal relevancia y tal importancia y tal presencia en medios que yo recuerdo los telediarios del cambio de Lucky Luke, que fumaba cigarrillos, a dejar de fumar, que hicieron participar al personaje en la campaña contra el tabaco, ¿vale? A ese nivel estamos hablando que ha llegado Lucky Luke. Lucky Luke es, al igual que Tintín, Asterix o Mortadelo y Filemón en el caso de España, es una obra muy larga y contiene personajes súper míticos como los Dalton, que mucha gente conoce los Dalton sin saber de dónde vienen porque se han trasladado a otras series y personajes los mismos personajes, ¿no?
Que por cierto, esto ahora hay una edición muy chula de Sí, han Norma sacado los tomos con integrales. que Sí. esto es muy guapo, ¿eh? Esto es muy guapo. Y siguen vigentes. Las Sí, historias siguen funcionando tremendamente bien. Total, total. Bueno, pues nada, pues ya lo tenemos que dejar aquí. Solo resumir diciendo que aquí en Estados Unidos se nos rompió el western de tanto usarlo. Al final las modas es lo que tienen, que todo sube y todo baja. Pero así como los americanos se han llevado la Odisea, se han llevado la Edad Media, pues aquí en Europa nos hemos quedado con el western y le hemos dado un toque mucho más guapo que yo creo que el cómic o el original americano. Me gusta mucho más, mucho menos romántico, mucho más sucio, mucho más realista, mucho más crepuscular. Así que bueno, nada, el cómic de western siempre está aquí y siempre seguirá con Europa. Muy bien, pues dicho esto ya nos despedimos. Damos las gracias nuevamente a Ficomic por contar con nosotros. Hemos tratado de hacer un podcast un poco diferente, no hemos querido tirar por lo fácil, no hemos querido tirar por superhéroes y hemos arriesgado pues con un tema de western que creo que no hay muchos podcasts que traten o hayan tratado el tema del western. Dicho esto, nos despedimos de izquierda a derecha, Criticomic, Un placer. Jorge Marvel, Encantado de haber estado aquí. Green Dave, Encantado de estar aquí también. nuestro amigo Albert de la Batkova Muchas gracias por invitarme. y aquí Dr. Hater. Hasta el próximo, nos vemos, chao, chao. Carne Friki, tu programa de cómics, películas y otras friqueces.